Muy buenos días, estimados jóvenes y señoritas. Bienvenidos a esta sesión del 24 de marzo del año en curso, donde el día de hoy vamos a tratar de dar solución a la tarea número 1 correspondiente a las tablas de distribución de frecuencias referente a los datos cuantitativos. En el problema que se nos presenta, acá nos indica que el Centro de Estudiantes de la carrera de Estadística está por revisar el monto que los estudiantes invierten en textos originales cada año. 50 estudiantes reportaron las siguientes cantidades en dólares, ¿no? Acá tenemos la información de esos costos, ¿no? Y lo que tenemos que hacer en base a dicha información es construir la tabla de distribución de frecuencias y luego interpretar las frecuencias F sub 4 minúscula, F sub 3 mayúscula, F sub 4 mayúscula asterisco y P sub 3 minúscula, ¿no? Entonces vamos a tratar de ver cómo realmente se interpretan esos 4 valores dentro de este problema. Entonces, recordemos, ¿no?, que para dar solución y construir la tabla de distribución de frecuencias, entonces lo que tenemos que encarar en este paso es el proceso, ¿no? Para el inciso A, el cómo realmente se tienen que construir la tabla de distribución de frecuencias. Tenemos dos casos, si recuerdan, ¿no? Tenemos que ver si la tabla de distribución de frecuencias se va a agrupar o no agrupar. Viendo los datos, ¿no? Este caso corresponde a que la tabla sí o sí va a tener una agrupación en sus datos porque presenta mucha variabilidad dentro de ellas. Entonces vayamos viendo, ¿no?, algunos pasos dentro de su construcción. Entonces acá vamos a decir inciso A, tabla de distribución de frecuencias. Tabla de distribución de frecuencias. ¿Cómo construimos una tabla de distribución de frecuencias para datos agrupados? Acá voy a colocar para datos agrupados. Voy a agrupar los datos, ¿no?, según la variabilidad que se observa. Entonces, lo primero que tengo que hacer dentro de esta situación es calcular 3 valores bien básicos, ¿no? El primero es la cantidad de renglones o la cantidad de filas que va a tener la tabla de distribución de frecuencia. Entonces, está dada por el valorcito o la variable m, que es el número de intervalos, ¿no? Y vamos a utilizar nuestra fórmula clásica, que es la raíz cuadrada de n. Entonces, acá vamos a tener esto es la raíz de, en este caso, la raíz cuadrada de 50. Operamos con nuestra calculadorita, raíz cuadrada de 50. A ver, veamos cuánto nos da. Es aproximadamente 7.07, ¿no? Entonces acá tendríamos aproximadamente es 7.07. Lo redondeamos, ¿no? Entonces vamos a, porque el número de intervalos tiene que ser un número entero, entonces lo redondeamos a 7. Luego tendríamos que calcular el evento del rango, ¿no? El rango, ustedes saben que, según la expresión que lo define, es el valor máximo de los datos recolectados, o sea, el máximo de los valores, menos el mínimo de los valores. Entonces acá hay que hacer una rápida observación. A ver, vayamos viendo. Plaf, 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 plaf. A ver. Ya, se ve que están entre 100. Ya. Entonces, si ustedes aprecian, el dato más pequeño es este valor de 100. Y el dato más alto es este valor de 265. Entonces voy a hacer la sustracción. Acá tendríamos 265 menos
100. Y esto es igual a 165. Vean que la amplitud de los datos es bastante amplia y es por ello que estamos decidiendo agrupar los datos. Y finalmente tenemos que calcular la longitud de cada intervalo, ¿no? Entonces es el famoso ancho de clase. Se denota con la letra C y esto no es nada más que la división del valor del rango sobre el número de intervalos. En este caso sería n, ¿no? Entonces acá tendríamos, a ver, 165 dividido entre 7. Esto, a ver aproximadamente cuánto nos da. Vayámonos a nuestra maquinita de calcular y coloquemos esa división. 165 dividido entre 7, por favor. Acá yo tengo, a ver, 165 dividido entre 7 es 23.6. 23.6. 23.6. Entonces redondeamos, ¿no? Porque el ancho de clase también tiene que ser según las características del tipo de dato, ¿no? Acá son datos cuantitativos discretos, entonces vamos a colocar acá, si redondeamos, va a ser a 24. Y entonces ya podemos con esa pequeña información construir la tabla de distribución de frecuencias. Así vamos a indicar por acá, trazamos nuestra línea horizontal que más o menos va a contener a las frecuencias que se nos está solicitando en la interpretación, ¿no? Ya. Un momentito, por favor. Ahí se movió todo. Necesito una tabla de distribución con 7 filas. A ver, vayamos bien. Ustedes saben que la variable de decisión está por acá, ¿no? Aquí sí. Por acá, ¿no? Vean, el dato mínimo es 100. Es un número redondo. Entonces tendríamos que capturar a este 100. Porque la tabla de distribución de frecuencia, como indicábamos en la teoría, puede partir de un abierto hacia un cerrado o bien de un cerrado hacia un abierto. En este caso nos va a tocar el caso de que acá sea el valorcito cerrado, ¿ya? Para el límite inferior, y para el superior va a ser abierto, ¿no? Entonces tendríamos acá el valorcito de 100 más 24 será pues 124. Ahí, y esto abierto, ¿no? Entonces se puede construir las tablas bajo ese esquema porque lo hemos establecido dentro de la teoría. Entonces ahí estaríamos con ese primer valor. Luego tendríamos que construir el otro. Ya iríamos del 124 cerrado al 148. Abierto, por si acaso, ¿no? Abierto. Luego tendríamos del 148 cerrado al, a ver, 148 más 24, 48, 60, 50, 60. 172. Abierto. Luego tendríamos del 172 cerrado, comita al 72, 90, ¿no? Al 196. Abierto. Luego tendríamos del 196, ¿no? Cerrado al 220. Si sumamos 24. Abierto, ¿no? Luego tendríamos del 220 cerrado al 244. Abierto. Luego del 244
cerrado más 24, esto va a ser 268. Ahí estaría, ¿no? Entonces, esos van a ser, o esos son los intervalos dentro de este estudio, ¿no? Ahí tendría que ser 7, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, como nos indicaba, ¿no? El valorcito del número de intervalos. Entonces hay que tener mucho cuidado dentro de esas construcciones, porque si no lo hacemos bien, entonces nos pueden dar resultados bien contrarios, ¿no? Al estudio que uno quiere indagar. Ya una vez que yo ya tengo los intervalos de clase, ahora nos toca calcular la frecuencia, ¿no? La frecuencia absoluta. En este caso lo vamos a calcular por acá. La frecuencia absoluta es f sub i. Y tendríamos que hacer el conteo de los valores del 100 al 123, ¿no? Entonces vayamos contando. Del 100 al 123. Entonces acá tendríamos, a ver, 100 al 123, al 123, del 100 al 123. Acá tendríamos 1, 2, al 123, 3, 4, 5, 6, 7, al 123, al 123, al 123. Sí, creo que son todos. A ver, vayamos viendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 casos, ¿no? Y tendríamos 8 casos con el dato mínimo más, ¿no? Estamos viendo 123. Vayamos viendo ahora del 124 al 147. Del 124 al 147. Del 124 al 147. Que tendríamos 1. 147. 147. 2. 2, 2, 2, 2, 2. 2, 2, 2, 2, 47. 3. 3, 3, 3, 3, 3. 145. 4. 4 tengo ahí. A ver, 147, 147. Ya, es 4 por ahora. Voy a colocar ahí 4. Ya, si hay un numerito que falta, ahí ves la vista nos engaña, entonces lo vamos a corregir. Del 148 al 171. Del 148 al 171. Esa no entra. 148. Aquí tendríamos 1 al 171. 148. Estamos bien, 148. Acá entra al 171. 171. 171. 171. Está bien este de acá. 171. 140. 140. 170, 148 al 171. Aquí seguimos, ¿no? Al 171. Al 171. 148 al 171. Y ahí tendríamos, ¿no? A ver, ¿cuántos tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 datos para ese intervalo, ¿no? 13. Estoy viendo que acá hay otros valorcitos más que estaban en el segundo intervalo, del 124 al 147. Acá hay 1, 2, 2,
Ya por ahora estoy viendo esos dos, entonces acá estaríamos con 6 corrigiendo ese espacio. Hay que tener mucho cuidado con el conteo, ¿ya? Entonces hay que hacerlo con calma. Vayamos al siguiente. A ver, del 172 al 196. Del 172 al 196. Del 172. 172 al 196. 172 al 196. Ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 5. 5 ya está. Luego tendríamos, a ver, del 196 al 219. 196 al 219. A ver, 1, 219, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 casos. 8 casos. Del 220 al 243. Del 220 al 243. 43. Del 220 al 243. Que sería 1, 2, 220 al 243. 4. ¿Hay algo más? Estoy viendo que hay 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 acá. Y vayamos al último, ¿no? Del 244 al 267. Este sería acá 1, 2 y 3 con el dato máximo, ¿no? 3. Entonces ahora hay que ver si cuadra la información con el tamaño muestral. Vayamos sumando, a ver, por favor. Tengo acá mi maquinita, vayamos sumando. Sería 8 más 6 más 13 más 5 más 8 más 7 más 3. 50. Exactamente cuadra la información, ¿no? Acá tendríamos 50. Y listo. Esta es la tabla que nos va a guiar dentro de esta construcción. Ahora tengo que construir lo que nos pide para la interpretación es la frecuencia absoluta acumulada. En este caso el F sub I. Necesito también luego el F mayúscula sub I asterisco. Y finalmente la frecuencia porcentual. Aquí lo podría colocar por acá. P sub I minúscula, ¿no? Entonces ahí podríamos tratar ya de colocar ya esos valores rápidamente, ¿no? Entonces, a ver acá. Creo que vamos a necesitar una tablita más, ¿no? Para la frecuencia porcentual. Veamos ahí, vamos a ver hasta dónde. Ya. Entonces vayamos viendo, acá tendríamos 8. 8 más 6 es 14. 14 más 3 es 27. 27 más 5, eso es 32. 32 más 8 es 40. Más 7 es 47. Más 3, 50. Exactamente, ¿no? Para la decumulada tendríamos, en este caso 3. 3 más 7 sería 10. 18, 23, 23, 33, 36, más 6, eso es 42, y acá 50.
Y para la frecuencia porcentual. Recordemos que P sub I, ¿no? O sea, este P sub I no era nada más que HI por el 100%. Pero podríamos reemplazar ahí que es HI. HI era el FI dividido entre N por el 100%. Entonces, ahí directamente ya podríamos hacer el cálculo de P sub I sin necesidad de calcular la frecuencia relativa, ¿no? Entonces vayamos viendo cuánto nos sale esta frecuencia. A ver. Yo tengo que hacer la siguiente operación, ¿no? Vayamos viendo. Vamos a mi maquinita de calcular, por acá la debo tener. Tendría que hacer 8 dividido entre 50 por el 100%. Tendría 16, ¿no? 16. Sale 16 en este punto. Acá, 16, ¿no? Luego tendríamos 6, ¿no? Dividido entre 50 multiplicado por el 100%, ¿no? Sale 12. ¿Ya? Y tendríamos 12. Luego tendríamos 13 dividido entre 50. 13, a ver, voy a ver. 13 dividido entre 50 por el 100%, eso da 26. 26. Luego tendríamos 5 dividido entre 50. 5 dividido entre 50. A ver, veamos, y por el 100%, ¿no? Eso es 10. 10. Tendríamos 10, luego 8, ya tenemos el dato, era 16. Con 7, a ver, vayamos viendo con 7 cómo nos va. 7 dividido entre 50 por el 100% es 14. Finalmente con 3, ¿no? Con 3, a ver. 3. 6 me sale, ¿no? Pues ahora hay que sumar eso, tiene que ser 100%, a ver. 16, 28. 28, 54, 64, 64, 70, 80, 80 más 20, 100. Entonces, efectivamente da acá el 100%, ¿no? Entonces, recordemos que estos datos son en porcentajes, ¿no? Y listo, ya estaría la tabla correspondiente al inciso A, ¿no? Y de ahí vamos a interpretar los datos. Entonces, ¿cómo serían las interpretaciones? A ver, nos pide para el inciso B, interprete F sub 4, ¿no? F sub 4 es el valorcito de, a ver, 1, 2, 3, 4, 5. Hay 5 estudiantes de la carrera de estadística que invierten entre $172 hasta $195 o hasta $196 aproximadamente, ¿no? Hay 5 estudiantes que invierten en la compra de esos textos originales. Luego el F sub 3 mayúscula, ¿no? Entonces, 1, 2, 3. Entonces sería, hay 27 estudiantes, que a lo sumo invierten $172, ¿no? O si no directamente, ¿no? Podríamos decir que hay 27 estudiantes que invierten entre 100, ¿no? Entre 100 dólares hasta aproximadamente $172, ¿no? Entonces vean ahí, porque va acumulando, ¿no? Esa sería la interpretación para la otra frecuencia. Y la acumulada F sub 4, a ver, la de acumulada, perdón, 1, 2, 3, 4. 4, este 23, ¿no? Hay 23 estudiantes
que mínimamente invierten desde $172 hasta aproximadamente $168. Y ya estaría, ¿no? Toda esa interpretación. Y finalmente el P3, facilito, ¿no? 1, 2, 3, el P3 es 26. El 26% de los estudiantes invierten entre $148 hasta $172 aproximadamente. Y listo, esta era la tarea número 1. Les dejo ahí la interpretación para que ustedes lo analicen con más detalles. Hasta luego.